Jóvenes, señoritas, buenas tardes. Continuando con el curso de infectología, la segunda ponencia va a estar a cargo del doctor Eduardo Ticona Chávez, médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, docente de esta universidad, máster en Ciencias Tropicales Biomédicas en el Instituto Príncipe Leopoldo de Medicina Tropical en Bélgica y expresidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y además nuestro asesor principal. Fuerte palmas para él, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, en principio los felicito por estar asistiendo en épocas de vacaciones a clases. Tengo entendido que la mayor parte son estudiantes de otras universidades y bueno, el curso es preparado para ustedes, ¿no? El deseo es de compartir un poco esta fortaleza, ¿no?, que es la de enfermedades infecciosas que se tiene en la facultad, y al margen de ello es que son problemas de salud que afectan a todo el país, especialmente a las personas más vulnerables socialmente, donde no solo vamos a comprender el aspecto de un microbio que afecta a una persona, sino que esto ocurre en un contexto social, ¿no? Por lo tanto, vamos a comprender algunos aspectos sociales también sobre los que seguramente debemos de intervenir, ¿no? Los profesores que dictan el curso han sido seleccionados en base a su experiencia en los temas, ¿no? Algunos, por decir, en PESTE trabajan y salen a las zonas de PESTE, y así cada uno que ha tenido experiencia porque ha trabajado en el campo en determinada área, ¿no? Entonces, aprovechenlos durante el curso y en verdad, o sea, no se sientan mal en preguntar, ¿no? Uno puede pensar que a lo mejor es una pregunta ingenua. No hay ninguna pregunta así. Mucho más cuando algún profesor hace investigación, porque en esas preguntas que parecen muy lógicas surgen temas de investigación, ¿no? O a lo mejor uno ha hablado algunos aspectos y en un lenguaje medio confuso y se quería algo más concreto. Entonces pregunten, no hay ningún problema. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, no sé, ¿le decimos esto todavía? Sí, bueno. Es acerca de los conceptos generales, digamos la jerga de lo que es enfermedades infecciosas, porque en base a esto se desenvuelve todo el curso relacionado a la enfermedad o al agente infeccioso, ¿no? Entonces, comenzaremos. Siguiente, por favor. Perdón, yo tengo el puntero. Sí, está bien, ¿no? Entonces, las enfermedades infecciosas nos ponen en el contexto en que nos sentimos agredidos por gérmenes o por seres microscópicos que nos perturban, ¿no? Sin embargo, de ellos provenimos nosotros mismos. En la evolución de la vida, ¿no? Las materias comenzaron a llegar probablemente desde fuera del planeta, las situaciones que llegaron, y a través de una serie de procesos que se dan en la Tierra comienzan a surgir las diferentes formas de vida, ¿no? Y esas formas de vida generaron una serie de especies y también surge el ser humano, ¿no? Entonces todos somos realmente de las mismas especies, somos diferentes especies, pero provenimos de la creación de la vida. Y en este aspecto nos compartimos entre todos, ¿no? Y ustedes esto lo han podido ver en sus clases, ¿no? Donde hay plantas, hay animales, sin embargo, al morirse el animal o morirse la planta, se degrada a compuestos orgánicos que van a servir de abono para nuevas plantas, ¿no? Y esa degradación la realizan muchos hongos, muchas bacterias. Entonces, todo tiene que ver entre sí, ¿no? La tierra, el aire, el agua y una serie de microorganismos que permiten que esos procesos también se den. Entonces, los microbios son parte de la vida y no vamos a poder evitar que ellos nos acompañen, y si más bien quisiéramos eliminarlos, a lo mejor hasta podríamos amenazar nuestra propia sobrevivencia.
Bueno, estos microbios, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos. ¿Sí? Que siempre se ha hecho y siempre ha ocurrido. Los microbios pueden ser virus, hongos, parásitos o bacterias, ¿no? O algunas fracciones proteicas, ¿no? Los conocidos como seres vivos, por ser las células, su unidad importante son bacterias, parásitos y hongos, pero los virus son seres incompletos, no son células, ¿no? Aprovechan de las células para reproducirse y hay priones, que son unas fracciones proteicas que tienen la capacidad de dividirse, transmitirse, reproducirse también, ¿no? Miren que es complejo, en general son estos seres vivos microscópicos que se reproducen y en su afán de reproducirse nos afectan. Nosotros convivimos con ellos, ¿no? No importa si somos muy bonitos o muy feos, pero todas las personas tenemos microorganismos en nuestra parte externa, en nuestra piel, y también somos colonizados, ¿no? En el interior nuestro por los microbios, que ahora esto ha cobrado una gran importancia en la biología moderna, ¿no? Que hablan del microbioma, ¿no? Porque miren, nosotros comemos diferentes tipos de dieta, ¿no? Si estamos acá en Lima, será una dieta diferente que si estamos en Iquitos, que si estamos en Alaska, que si estamos en África, por los alimentos que hay. Y esos alimentos en su interior favorecen la reproducción de determinados tipos de gérmenes. Por lo tanto, nuestros gérmenes en el intestino de aquí son diferentes al otro que es de otro lado y al otro de otro lado. Ahora, si somos vegetarianos o somos carnívoros o si preferimos determinados tipos de alimentos, vamos a tener variaciones en ese microbioma. Y este microbioma tiene en la actualidad una trascendencia tremenda, que pareciera de que muchas enfermedades se relacionan a esta presencia de gérmenes, tanto desde neoplasias, procesos inmunológicos, procesos regenerativos. Miren, qué trascendente es esto que uno pensaba que tenía microbios que vivían en el interior del intestino, que bueno, ahí están los microbios, pero que no hacían nada, ¿no? O sea, están interaccionando con nosotros tremendamente, y probablemente de muchas enfermedades que se consideran desconocidas y que dependen de este microbioma. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros estamos tomando antibióticos por diferentes razones, de diferentes maneras, y ellos son afectados. También se tornan resistentes y generan problemas para el futuro, ¿no? Y esta diversidad, miren, ¿no? Cuando las personas son de diferentes países, ¿no? Tienen diferentes tipos de microbiomas que inclusive varían en las personas de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad también nosotros variamos el tipo de comida, ¿no? Cuando somos muy niños, pura leche, ¿no? Y después pasamos a cereales, y después carnes, y después a lo mejor terminamos nuevamente de cereales y leche, porque somos muy viejitos. Entonces va variando el microbioma y definitivamente eso varía en la relación de la salud de las personas. Entonces, los microbios en general están nuevamente muy relacionados a nosotros en todos los aspectos, ¿no? Y los microorganismos tienen formas diferentes, ¿no? Estos son hongos, virus, parásitos, bacterias, y tienen características las bacterias entre sí diferentes, entre los hongos diferentes, entre los parásitos diferentes, pero cada estructura que ellos tienen no está por gusto, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra mano, no está por gusto, ¿no? Si el dedo pulgar se pone, no está por gusto. Nuestras cejas no están por gusto, nuestras pestañas no están por gusto, nuestras uñas no están por gusto. O sea, que los microorganismos también, todos tienen su razón. ¿Por qué? Porque son seres vivos que tienen todo el derecho a vivir, ¿no? Y son mecanismos de defensa y de adaptación para poder ellos mantener su especie, su progenie. Entonces, todo es perfecto, ¿no? No solo el ser humano, sino Dios también, ¿no? Entonces, acá, por decir como ejemplo, este es un criptococo, que es un hongo, que seguramente ahora el doctor les habló algo de ello, que tiene una cápsula externa, ¿no? Pero fíjense, esta cápsula externa es como si fuese un cable de electricidad que está forrado de plástico, ¿no? Que son todos los cables de electricidad que, bueno, por aquí hay un cable, como decir. Si uno lo coge, no pasa la electricidad, pero si estuviese pelado, sí nos pasa la electricidad, ¿no? Entonces acá este es como una envoltura que aísla, ¿no?, al hongo del sistema inmune. Entonces se reproduce, el sistema inmune no se da cuenta porque está aislado este microorganismo, y la patología va a ser dada por las consecuencias de una sobrepoblación del microbio. No es tanto por la lucha de la inmunidad contra este agente. En otros casos sí, la situación es diferente. Entonces, miren, este es un microorganismo que tiene una protección espectacular para poder reproducirse, ¿no?
en el ser humano. Y así algunos tienen flagelos, etcétera, o algunos tienen algunas superficies en su piel que los hacen ser más resistentes a ácidos, como estos son el Micobacterium tuberculosis, ¿no? Y es así, cada uno son perfectos, ¿no? Son seres, si pudiéramos decir, inteligentes, porque la especie o la vida en sí es inteligente, ¿no? Y son seres, sin embargo, muy simples genéticamente, ¿no? Pero en esta simplicidad de su estructura genética, más bien tienen una gran capacidad de soportar las agresiones y resistir, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver acá es algo que se da en todas las especies. Entonces tenemos una bacteria, un virus, un hongo, lo que fuere, se reproduce, la siguiente generación, ¿no? En algo se diferencia, acá no lo ve, pero acá tiene un puntito rojo, el otro es igualito. Después la siguiente generación, a este le sale un gorrito rojo, a este un gorrito azul, este es un gorrito azul más el puntito rojo, y así sucesivamente. Entonces, miren, en 4 generaciones, por poner este ejemplo que se están reproduciendo de manera binaria, digamos, ¿no? Hay casi como 20 diferentes ya. ¿Y por qué? Eso es algo normal que ocurre en la vida. Nosotros nos parecemos a nuestros papás, seguro que sí, pero no somos iguales. Entre hermanos no somos iguales. Y nuestros hijos tampoco serán iguales. Se parecen, pero no son iguales. Y siguen siendo seres humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos al final. ¿Y por qué somos así? Porque como seres vivos, esta habilidad de ser diferentes nos protege como especie. Porque si viene una agresión externa, ¿no? Una agresión externa y todos fuéramos iguales, y esa agresión justo nos afecta, desapareceríamos como especie. Pero como somos diferentes, ¿no? Esa es la propia ley de la vida, así que las especies, aún siendo la misma especie, su progenie sea diferente, porque si viene una agresión, esa agresión va a coger a algunos, pero algunos tienen alguna forma de cómo escaparse, ¿no? De esa agresión. Y finalmente, a partir de los que sobrevivieron, se generará las siguientes clonas, ¿no? De hijos, y por lo tanto sobrevivirán, ¿no? Y esto qué cosa es, podríamos decir, que es una selección natural. Y sabemos por Darwin que eso ocurre, pero ha ocurrido siempre, ¿no? Y por si acaso la selección natural de las especies no ha terminado, ¿no? Darwin ya murió seguramente, pero es una ley que continúa y seguirá continuando y no sabemos en qué terminará, porque es así la vida. Entonces, todos nosotros, todos los niños, de alguna manera, la especie humana también es somos sobrevivientes, somos resistentes, ¿no? A una serie de factores climatológicos, sociales, políticos, de radiaciones, etc. Y seguimos, y la vida continúa. Aún en situaciones de tremenda pobreza, la vida continúa. Entonces, somos variables entre nosotros de manera física, ¿no? Porque lo podemos percibir, pero también podemos ser variables de manera psicológica. Ninguno nos parecemos uno al otro, o nos pareceremos, pero no somos iguales. Y eso también es una situación espectacular. Pero no solo tampoco psicológicamente, porque si nos examinamos al interior, ¿no? Anatómicamente podemos ser diferentes también en nuestro interior. E inmunológicamente también somos diferentes, ¿no? Y esa es la gran, digamos, riqueza de la vida, porque al ser diferentes vamos a defendernos, ¿no? Frente a la agresión y alguno tendrá la posibilidad de salvarse. Es por eso que vamos a ver a continuación que frente a un microbio todos nos respondemos igual, ¿no? Entonces acá podemos decir esta persona es una persona bajita y esta es una persona más alta, ¿no? ¿Qué cosa sería mejor para esa vida? ¿Ser alto o ser bajito? ¿No? Sin que sea un enano, sin que sea un gigante, es normal. O sea, está en lo normal, ¿no? A lo mejor nos gustaría estar acá o a lo mejor podríamos estar acá. Pero eso podría ser dependiendo del medio externo, ¿no? Si estuviéramos en una situación de emergencia y tenemos que trepar y saltar, si somos altos nos ayudan, ¿no? Entonces si tenemos que escaparnos por un huequito, ¿no?
De nada nos ayuda a hacer grandazos, ¿no? Si somos chiquitos, nos escapamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Ser grande o ser chiquito. Depende de la situación externa que esté afectándonos. Es por eso de que la variabilidad que tenemos como especie y también los microorganismos son variables en ese sentido, para poder escaparse de las agresiones. Y una de las agresiones más importantes que tienen los microorganismos son los antibióticos, son las antivirales, son los antimicrobianos. Y ellos se van a buscar escapar, ¿no? Y se van a buscar escapar porque siempre habrá alguna descendencia que genéticamente es protegida frente a esa agresión y la especie continuará, ¿no? Por eso que nos quejamos de la resistencia, hasta cierto punto es un mecanismo de vida gracias al cual nosotros estamos vivos. Ok, entonces ese es el punto de vista general. Ahora, desde el punto de vista de lo que es una enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa, cuando a veces uno pregunta, dice, bueno, es producto de un microorganismo, como que está solito y él solo es el malo, viene, no sé, con su padre, y nos hace daño, ¿no? Pero no es así, ¿no? La enfermedad infecciosa es una interacción, miren, al final es un campo de lucha que va a estar entre el microbio, digamos que este es el microbio, bueno, y la respuesta inmune que se genera alrededor, ¿no? La interacción entre el agente infeccioso y la respuesta inmune del hospedero es la que produce la enfermedad infecciosa. Eso va a producir, ¿qué cosa? Esa lucha, destrucción, que va a producir inflamación. Y si produce inflamación, y esa inflamación es en el hígado, vamos a tener ictericia, dolor en el pulmón derecho, ¿no? Coluria, ¿no? Si esta inflamación es en el pulmón, vamos a tener tos, ¿no? Sensación de falta de aire, a lo mejor dolor de punta de costado. Si hay inflamación en el cerebro, a lo mejor alteración de la conciencia, signos limpios, náuseas, vómitos. Si el problema es en la rodilla, nos va a doler, no vamos a poder caminar. La interacción entre el agente infeccioso y la respuesta inmune, eso es enfermedad infecciosa. No es solo el agente infeccioso, sino la respuesta. Porque muchas veces la respuesta inmune va a ser más dañina que el propio agente. Eso nos han enseñado siempre que para la enfermedad se necesita del agente, ¿no? Y del huésped, ¿no? Entonces estamos hablando un poco del agente y la respuesta inmune genera esa enfermedad infecciosa. Pero cómo es que vive el agente y cómo vive el huésped va a favorecer que realmente esto se encuentre. Y eso es en el ambiente. El ambiente es trascendental, ¿no? Que en algún caso podría ser hasta más importante que el propio agente y el propio huésped, ¿no? En el sentido, ¿no? En que si hay un medio social de tal manera, ¿no? Que a veces, eso es lo interesante, a veces de salir de viaje y conocer la realidad social, es imposible no enfermarse. Si realmente no tenemos agua y desagüe en nuestra comunidad, es imposible no hacer cuadros de red, ¿no? Es imposible, ¿no? O si vivimos en la Amazonía, donde hay ser insectos y no tenemos un techo que nos proteja, ni mallas metálicas, ni una ropa adecuada, es imposible que no nos piquen los mosquitos, ¿no? ¿Cómo vamos a desaparecer la malaria? Y si caminamos descalzos en la Amazonía, igual es imposible que no se nos metan algunas larvas de estrongiloides, ¿no? Entonces, el ambiente es tan trascendental para que esto se encuentre, ¿no? ¿Sí? Para eso, pues, entonces, es en enfermedades infecciosas involucrarnos en todos estos aspectos, sobre todo si queremos hacer algunas intervenciones de salud pública que tengan trascendencia o resultados, ¿no? Este es nuestro mundo, ¿no? No es igual en todas partes, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Geográficamente, tenemos que esta es la zona más caliente del planeta, esta es la zona más fría, ¿no? Pero paralelamente a esta zona caliente, ¿no? También es una zona de mayor pobreza. Entonces, las enfermedades en la actualidad, o antes se conocían como enfermedades exóticas, enfermedades tropicales, lo que eran en el trópico, pero en la actualidad, dada la movilización de las personas con facilidad, o el transporte que facilita, también la movilización de agentes, las enfermedades del trópico están distribuidas en todo el planeta.
Entonces, por decir, para los ricos ya no hablan así, sino dicen enfermedades infecciosas en general, ¿no? Nosotros aún conservamos esa determinación en toda América Latina, ¿no? Y bueno, son los países ricos, ¿no? Justo están un poco fuera del trópico, ¿no? En el trópico es donde está la mayor pobreza y donde está nuestro país. Bueno, entonces es difícil en un contexto, digamos, de factores epidemiológicos luchar contra estas enfermedades, ¿no? Mucho más si hay pobreza. Bueno, pues ese es otro concepto. Entonces, este es otro concepto que es la patogénesis de las enfermedades infecciosas, que se va a dar en todos los casos, ¿no? Tenemos que esta es una persona, ¿no? Y esta es una barrera, y el agente va a atravesar esa barrera. Para todos es fácil, esto es la piel, ¿no? Pero no solo la piel, sino también son las mucosas, ¿no? Entonces nosotros estamos envueltos por fuera por piel y hacia adentro por mucosas. Entonces, puede ser una mucosa la vía oral, o puede ser el aparato digestivo, donde por comer algo se nos ingerimos. Puede ser porque respiramos, por vía respiratoria, y pasa. Por una relación sexual, y pasa, ¿no? Por caminar descalzos, y pasa. Entonces, es el agente infeccioso que va a ingresarnos, y este agente, cuando va a ingresarnos, aparte de esta piel o mucosas, que en realidad es buena, pero no es la mejor. La mejor sería la de un armadillo, que tiene un burosaurio, un paquidermo, un elefante, ¿no? Una tremenda la piel, es buena para ellos, ¿no? Nuestra piel y las mucosas no son tan buenas. Son buenas, pero no son tan buenas. Lo que sí es bastante bueno es nuestra inmunidad celular inespecífica, que está por debajo de la piel y las mucosas, que son células natural killer o macrófagos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que van a destruir más eficientemente que la propia membrana que va a impedir. Y esto hace que el agente que quiso atravesar la piel y las mucosas se limite y no pasó nada, ¿no? Y el agente, o de lo contrario, fue superado y pasamos a tener la infección, ¿no? Y la infección, ¿a qué llamamos infección? Llamamos infección cuando el agente no solo pasó, ¿no? Sino que se reproduce. Cuando comienza a reproducirse dentro del ser humano, dentro de un animal, del microorganismo, a eso le llamamos infección, ¿no? ¿Y cómo podemos saber que se está reproduciendo? Eso lo podemos saber nosotros a través de estudios inmunológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se está reproduciendo el microorganismo, el sistema inmune no queda pues tranquilo, ¿no? Hemos dicho, la enfermedad infecciosa es esa lucha, esa interacción que hay desde el principio, fíjense. Entonces, el sistema de inmunidad específica, sea humoral o celular, se va a despertar en contra de esta multiplicación, ¿no? En contra de este agente que ya logró tomar vida dentro de esta persona, ¿no? Entonces, a esta inmunidad que surge específicamente contra esta infección, puede que controle el asunto y no pasó nada, ¿no? Se quedó todo como infección y ahí no progresa, o puede que se pase a la enfermedad, es decir, fue superada esta condición, este equilibrio fue superado y se pasa a la enfermedad. Y la enfermedad también en todos no va a ser igual, ¿no? La enfermedad puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. Y es así, ¿no? ¿Y por qué es toda esta situación? ¿No? Toda esta situación, esta variabilidad. O sea, algunos se exponen, pero no se infectan. Algunos se infectan, pero no se enferman. Algunos se enferman y hacen cuadros leves, y eso fue todo. Algunos hacen cuadros moderados, algunos hacen cuadros severos. Eso pasa en todo, en todas las enfermedades infecciosas. Nosotros vamos a, no sé, a comer, ¿no? En una reunión, o los niños están en un colegio, ¿no? Total, uno tiene varicela, y varios pues se enferman, algunos se van al hospital, digamos, muy grave el niño, ¿no? De 40 niños se va uno, ¿no? Otros se quedan en su casa, ¿no? Otros no les pasó nada, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó, no? Eso es lo que, nuevamente regresando a lo que dijimos al inicio, que eso es porque no somos iguales, ¿no? Porque nuestros sistemas inmunes, por más que seamos seres humanos, tengamos la misma edad, ¿no? No son iguales.
y algunos reaccionan de una u otra manera a favor o en contra de determinado agente y nos produce la enfermedad. Y algunos puede ser muy severa y otros no hacer enfermedad siquiera, ¿no? Entonces, este proceso siempre va a existir. Entonces, esto viene a ser como un triángulo, ¿no? Un triángulo de gran base y que se va achicando hacia la punta, ¿no? La gran base es la exposición. Podríamos decir, si nosotros vamos a un hospital y encontramos, digamos, un paciente con SIDA, por la clase anterior, muy mal, adelgazado, con supramosis cerebral, diarrea crónica, pérdida de peso más del 10%, está ahí en la cama, él es un paciente que está en esta condición. Pero luego de esta clase nosotros podemos entender de que si hay un paciente así, hay muchos más que están moderados, que seguramente están viniendo por los consultorios externos. Y hay muchos más que tienen enfermedades leves, que a lo mejor no tienen necesidad de ir al hospital y toman cualquier pastilla, porque todavía tienen que trabajar, tienen que atender a su familia, ganarse su dinero. O por cuestiones de temor, simplemente no van. Cuando están en enfermedad leve, ellos están ahí. Y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más que están infectados, pero que no tienen síntomas. No hay ninguna molestia, ¿no? Y hay muchos más que en este momento están teniendo sexo en algún hotel, ¿no? En alguna casa, en algún sitio, no protegido, ¿no? Entonces, muchos se exponen, menos infectan, menos enferman y menos tienen enfermedad severa, ¿no? Y a su vez, hay alguna persona que tiene enfermedad severa, hay muchos moderadas y así sucesivamente. Entonces, en enfermedades infecciosas nosotros buscamos tratar la enfermedad, curar a la persona, ¿no? Y devolverla a la sociedad, pero a su vez también tenemos que manejar a las personas infectadas para que no hagan enfermedad, ¿no? Y a su vez tenemos que generar mecanismos de prevención, ¿no? Para que no se transmita una enfermedad en la comunidad. Ustedes han escuchado hace poco por su generación sobre el ébola, por decir que da preocupación. Entonces, ¿cuánto hay que hacer acá, ¿no? Para que no se transmita al resto de la comunidad, puesto que era una enfermedad que no tenía tratamiento, ¿no? Y así sucesivamente. ¿A cuántas enfermedades se han enfrentado en la humanidad nuestros colegas mayores para que la situación de la vida en realidad continúe? Bueno, otros temas a agregar es la palabra infecciosidad. Infecciosidad es la capacidad que tiene el agente infeccioso de producir infección. No todos los agentes infecciosos tienen la misma capacidad de producir infección, ¿no? El ejemplo que siempre utilizamos es el ejemplo de la hepatitis B y VIH, ¿no? ¿Cuál es más infeccioso? Es decir, si yo me pincho con una aguja de un paciente que atendí con alguna de estas infecciones, ¿con cuál me puedo infectar más fácil, ¿no? Es con la hepatitis B, ¿no? Sin embargo, más feo es el VIH, ¿no? Pero es un 30% de posibilidades de infectarme si yo me pinché, ¿no? Es decir, un 70% la inmunidad celular específica los controló y no se produjo la infección, a pesar de que me pinché con una aguja de un paciente que tenía hepatitis B. Y con VIH, ¿no? Si me pincho de esa misma manera, ¿qué porcentaje será? ¿40%, 50%? No, es el 0.3%, es bien bajito, ¿no? Es bien bajito, ¿no? Entonces, el virus de la hepatitis B es más infeccioso que el virus del VIH. Y así, diversos agentes infecciosos son más o menos infecciosos, es decir, no porque nos hemos expuesto, necesariamente vamos a hacer la infección, ¿no? Otro término es patogenicidad. Patogenicidad es la capacidad del agente infeccioso de producir enfermedad luego de haberse expuesto o infectado, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos reconocer o dividir a los microbios en agentes que son altamente patógenos y en agentes oportunistas. Un agente patógeno es aquel que produce enfermedad sin necesidad, sea cual fuere el sistema inmune del individuo. Es per se malvado, digamos, per se produce enfermedad, aún se tenga una inmunidad espectacular. Lógico, si tiene una inmunidad baja, igual se expone. Ahora, o
El otro grupo de gérmenes son las infecciones oportunistas, ¿no? O agentes oportunistas, que son gérmenes que para producir enfermedad necesitan que el sistema inmune esté muy venido a menos, ¿no? Entonces, como ejemplo de esto, nosotros podemos preguntar, ¿qué piensas del Mycobacterium tuberculoso? ¿Es un agente patógeno o es un agente oportunista? Si hay algún voluntario, es lo único que voy a preguntar porque es lo más trascendental que puede haber en todo lo que hable, ¿no? ¿Qué dice? ¿Algún voluntario? A ver, la señorita de blanco, ¿qué dice? ¿El Mycobacterium tuberculoso es un agente patógeno o es un agente oportunista? No, pero decíaselo a alguien de todas maneras. ¿Ah? Patógeno. O sea que ocasiona enfermedad sin importar el sistema inmune. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Qué dice? El amigo de camisa. Oportunista. O sea que ocasiona enfermedad cuando las defensas están bajas solamente. Si tenemos buenas defensas, no vamos a tener tuberculosis. Bueno, seguramente va a haber la clase de tuberculosis y el doctor la va a tocar más en detalle ese tema, ¿no? Pero el Mycobacterium tuberculoso, me gustaría a mí tocarlo más bien, pero no me han dado esa clase, ¿no? Mis alumnos, así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, la situación es que el Mycobacterium tuberculoso es un agente patógeno. O sea, ocasiona enfermedad sin importar, ¿no?, el estado inmune de la persona. A pesar de tener un buen sistema inmune, nosotros podemos enfermar. Como siempre, y esa es la pregunta o el comentario que hace nuestro amigo, de todos los expuestos, no todos nos infectamos y no todos nos enfermamos. En tuberculosis, solamente un 10% se va a enfermar, ¿no? Y un 90% no, es decir, la mayor parte podemos tener Mycobacterium y no nos enfermamos. Pero bastará que haya un inmunocompetente, ¿no?, que haga la enfermedad para decir que es un agente patógeno, ¿no? En cambio, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, neumocisis o si tuviéramos criptococo, hacemos una lluvia de neumocisis y no nos vamos a enfermar, ¿no? Probablemente ninguno. ¿Por qué? Porque somos inmunocompetentes. El agente infeccioso no nos produce enfermedad por sistema inmune es bueno, ¿no? Por decir neumococo es un agente patógeno, ¿no? A lo mejor algunos hemos tenido neumonía, otros no, ¿no? Pero basta que uno, inmunocompetente, ¿no?, haga enfermedad por neumococo para reconocerlo como un agente patógeno, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, a pesar de ser inmunocompetentes, ¿no?, de no tener ninguna enfermedad inmunosuprimida, nosotros usamos respirador cuando tenemos pacientes con tuberculosis, ¿no? O sea, no somos inmunosuprimidos, somos inmunocompetentes. No sé si me voy a enfermar yo, sí o no, pero tengo el riesgo, porque al inmunocompetente le puede dar tuberculosis. Entonces, por lo tanto, utilizo mi mascarilla, ¿no? Bueno, como digo, es un tema a desarrollarlo un poquito con más detenimiento y seguramente que lo veas en el curso. Pero hay que respetarlo a la tuberculoso. Bueno, entonces a eso nos referimos. Y luego otro término que es virulencia, y está bien, o sea, por caso, mire cómo aprendemos, porque justo surgen opiniones diversas. O sea, no hay ningún problema en siempre manifestarse. Virulencia es la capacidad de producir enfermedad severa, ¿no? Bueno, ustedes estaban más niños, creo, cuando, no sé ya que tanto, esta influenza estaba dando la H1N1, ¿no? Y generó toda una preocupación del H1N1. ¿Por qué? Porque se consideraba de que un 30% de ellos, ¿no?, podían irse a tener una tasa de letalidad de un 30%, lo que significa que de la mayor parte de los que se infectaban,
se morían mucho, es decir, hacían muchas formas severas. Y si hacen muchas formas severas, se dice que es una cepa virulenta. Y eso tiene trascendencia, porque desde el punto de vista de salud pública, si tengo una enfermedad que produce enfermedades severas, tengo que tener no un hospital de cama, sino un hospital de UCI, o sea, todos, porque a todos tendría que dar un cuidado de ese tipo. Entonces, un país mientras más pobre, más afectado, ¿no? Y la necesidad de prepararse para enfrentar eso. Entonces, cuando hay una epidemia, una de las tasas o una de las preguntas es, ¿la cepa qué tan virulenta es? ¿No? ¿Qué tal la tasa de letalidad produce? Para ver cómo me preparo. Esa es virulencia. No lo hemos colocado acá, pero si hay gérmenes que estuvieran por encima de la piel o de las mucosas, a eso le llamamos colonización, ¿no? Colonización. Y si tenemos, digamos, una muestra, ¿no?, de sangre, por decir, tomé una muestra de sangre en mi tubo de ensayo, se me derramó la muestra de sangre sobre el escritorio, o sobre la cama, sobre el velador, ¿no? Entonces digo, ese velador está infectado, está contaminado, ¿no? Entonces esa es la otra palabra. ¿En qué usamos la palabra? ¿No? Estamos hablando un poquito como términos que usamos en infectología, y ahí decimos que está contaminado. La superficie se contamina, la persona no, la persona se infecta, ¿no? Entonces, a veces escuchamos en el periódico o alguien que habla y dice, esa persona está contaminada con virus de VIH. No puede estar contaminada, está infectada por VIH. ¿Sí? Como también podemos decir, esa silla está infectada. No, la silla lo que está es contaminada, ¿no? Para poder manejar los términos con propiedad. Muy bien, entonces tenemos que si vemos a una persona que está en cama, con fiebre, decaído, ¿no?, y algún otro síntoma, es fácil reconocer a una persona enferma, ¿no?, cuando está hospitalizada. Pero en realidad no es, digamos, al infectado no lo reconocemos, ¿no?, pero sí puede transmitir las infecciones, ¿no? Entonces hay estos periodos, ¿no?, que es el resumen de lo que hemos mencionado. Hay una etapa que es la exposición, después viene la infección y la enfermedad. La infección es igual a la multiplicación de la gente y que continúa durante la enfermedad, y desde que hay infección la respuesta inmune está activa, ¿no?, y que después nos va a permitir inclusive hacer diagnósticos, ¿no?, como vamos a verlo después. Muy bien, otro término que vamos a conocer o a emplear o recordar es la historia natural de las enfermedades infecciosas, que esto lo hemos mencionado en epidemiología, pero acá es un poco trayendo la clínica, ¿no? Entonces tenemos el agente infeccioso que nos ingresó por la mucosa, atravesó, y entonces luego comienza a multiplicarse, ¿no? Entonces hay un periodo de silencio, o sea, digamos, me picó el mosquito de la malaria y estoy en silencio, y 2 semanas después, 3 semanas después, tengo fiebre, tengo alguna molestia. Este periodo se le llama periodo de incubación. Y eso es característico. Todas las enfermedades infecciosas necesitan un periodo de incubación, ¿no? Y ese periodo de incubación es desde el momento que ingresa la gente y que se comienza a preparar la respuesta inmune contra esa gente. ¿Por qué? Porque la enfermedad infecciosa es la lucha entre el agente infeccioso y la respuesta inmune. Entonces, aquí ya comenzamos a tener síntomas de la enfermedad infecciosa, es decir, el periodo prodrómico. En el periodo prodrómico de la enfermedad va a haber síntomas inespecíficos de enfermedad, que son fiebre, cefalea, malestar general, pérdida de apetito, ¿no?, decaimiento. ¿Qué enfermedad puede ser? Todas pueden ser. Todas empiezan así. Lo que pasa es que en un resfrío esto dura horas, ¿no? En una ticoidea puede durar días, en una tuberculosis puede durar semanas, ¿no? Pero todas son iguales, ¿no? Son periodos inespecíficos de fiebre, malestar general, pérdida de apetito. ¿Qué será? No sabemos. Y luego la enfermedad pasa al periodo de estado, y acá sí hay síntomas específicos. Es decir, la persona se pone amarilla,
¿no? Le duele el cogote derecho, ¿no? Probablemente está haciendo una hepatitis, ¿no? Entonces, ya nos permite identificar el foco donde está produciendo la enfermedad infecciosa y a lo mejor relacionar una etiología. La persona comienza a toser, fiebre, a lo mejor alguna expectoración sanguinolenta, entonces puedo pensar a lo mejor en una tuberculosis, ¿no? ¿Sí? O sale algunas ampollitas en el cuerpo y a lo mejor es una varicela, ¿no? Y esto no dura toda la vida porque la persona se muere o comienza a recuperarse. Y a este periodo de la recuperación hasta llegar a la normalidad se le llama convalecencia, ¿no? Estos son los periodos usuales que hay en todas las enfermedades infecciosas. Es por eso que el principio de Hipócrates, que decía primero no hacer daño, ¿por qué? Porque era una historia que iba a pasar, y si tenía que morirse, se tenía que morir. Pero nosotros no agreguemos más daño a lo que normalmente ocurre, ¿no? Mientras tanto, en este periodo de estado, ¿qué debemos hacer? ¿No? Debemos buscar darle de comer, calmar el dolor, calmar la fiebre, hidratar, ¿no? Y así se trataban las enfermedades. Si Hipócrates decía eso, ¿no? No hagamos daño, demos, como decir, medidas de control general, ¿no? Y la enfermedad va a pasar, ¿no? Porque a veces lo que hacían era hacerle sangrías, cortarle la vesícula, o sea, y finalmente peor se moría el paciente. Bueno, esta ha sido la historia de la humanidad hasta que aparecieron los antibióticos, ¿no? Podría ser otra pregunta, ¿cuándo aparecieron los antibióticos? Pero en general comenzaron a usarse en la Segunda Guerra Mundial, año 1945, ¿no? Entonces, Hipócrates fue 500 años antes de Cristo, ¿no? Hasta 1945, son 2400 años, ¿no? En que había medicina, la medicina solo se limitaba, si pudiéramos decir, a mirar que esto ocurra, porque no había cómo pararlo, ¿no? Era dar medidas de sostén. Por lo tanto, también saber que muchas veces como médicos, a lo mejor no vamos a poder curar una enfermedad, pero sí tenemos que ayudar al paciente a pasar ese momento, inclusive si no podría ser hasta aspectos de estos aspectos psicológicos, ¿no? De él, de su familia, de su entorno, ¿no? O ayudar a un buen morir. Y eso no significa que somos malos médicos, sino si no hay medicina para eso, esa es nuestra función, ¿no? ¿Qué ha sido nuestra función de la medicina hasta hace cuánto? Unos 50 años, 70 años. Ok, bueno, en la actualidad lo que debemos de buscar es un diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades. Porque si hacemos ese diagnóstico y tratamiento precoz, lo que vamos a hacer es, vamos a anticipar, ¿no? La convalecencia. Entonces la convalecencia termina lo más pronto. Entonces la persona no se muere y anticipamos la convalecencia. ¿En qué momento hacemos eso? En el periodo de estado. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, este es un ejemplo de la viruela que hubo antes aquí. Miren, el niño, ¿no? Está acá exponiéndose recién, ¿no? Después se expone, inhala, después acá incuba, está tranquilo, no hay fiebre, después comienza con pródromos, está con fiebre, con cierto malestar, y después ya comienza el periodo de estado, con la erupción, pápulas, pústula, y se entra en la convalecencia. En realidad uno podría describir así todas las enfermedades que esos periodos existen. Pueden ser muy largos como la lepra o la tuberculosis, o pueden ser muy cortos como un cólera o una influenza. Yo creo que eso lo vamos a pasar para entrar a las formas de transmisión. Las enfermedades infecciosas, finalmente, o también muchos le dicen infectocontagiosas, ¿no? Porque pasan usualmente de una persona a otra, pero en realidad pueden pasar de la tierra a nosotros, o de un animal a nosotros, ¿no? O en general, o del ambiente a nosotros, ¿no? Pero la relación que a veces se pone de efectos contagiosos es cuando de una persona pasa a la otra, específicamente. ¿Cómo ocurre eso? Entonces, esta transmisión de persona a persona, ¿no? Ocurre que, digamos, la persona puede estar lejas una de otra y sin embargo pasar la infección. Y esto puede producirse cuando hay agentes
de por medio, vectores de por medio, ¿no? Entonces un mosquito que pica a uno, después se va atrás y ¡pam! Lo pica, ¿no? Entonces las personas ni se conocen, ¿no? No se hablan, ¿no? O es posible que en la clase estuvo un chico, lo picó, y después mañana entra otro y lo pica, ¿no? O a lo mejor sale de la casa y se mete a la casa del vecino, ¿no? El mosquito. O a veces, digamos, esto se ve con facilidad, lo pueden percibir, que subió una mosca a la combi, ¿no? Y llega a otro distrito y se baja la mosca, ¿no? Entonces también, o sea, pueden usar algún medio de transporte y puede subirse un mosquito y tomar un avión, ¿no? E irse más lejos todavía, ¿no? Entonces miren, cuando hay vectores, la transmisión puede darse aún a grandes distancias, ¿no? Ejemplo de eso, malaria, dengue, fiebre amarilla, ¿no? El chikungunya, ¿no? El Zika, son enfermedades que transmiten por mosquitos y uno puede estar lejos de la persona original y afectarse. Otras enfermedades requieren de un poquito mayor de cercanía, ¿no? Que son las enfermedades que transmiten por vía fecal oral. Es decir, una persona con sus manos contaminadas, con heces de él mismo, ¿no? Prepara comida y esa comida llega a un comensal que está pues, en el lugar donde se sirve la comida, ¿no? Entonces, como la comida también, si pasa mucho tiempo, ya pues se pierde el sabor o se comienza a degenerar, a putrefactarse o a fermentarse, entonces generalmente nunca está muy lejos, ¿no? Entonces, muchos microbios pueden pasar de una persona a través de esta vía, ¿no? Ejemplo de cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, algunas enteroparasitosis, ¿no? Pasan de una persona a otra. Otras enfermedades que se necesita estar ya un poco más cerca. Acá sí, más podría ser más lógico emplear el ejemplo de un salón de clase, ¿no? Que se transmite por vía respiratoria. Una persona al hablar está generando gotitas, estoy generando gotitas acá, ¿no? ¿Sí? Y ustedes cuando conversan, más cuando cantan, están en una fiesta, todo el mundo grita fuerte, una transmisión de gotitas espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esas circunstancias? Que si yo tengo una enfermedad infecciosa, a través de las gotitas puedo llegarle a transmitir a otras personas, ¿no? En el caso de influenza, tuberculosis, ¿no? Todas las enfermedades virales de la infancia se transmiten de esa manera, ¿no? Ya tenemos que compartir nuevamente la discoteca, el salón de clases, puede ser la combi, puede ser un avión que es cerrado o un transporte interprovincial, ¿no? Y cogemos la otra enfermedad. Enfermedad que se transmite por contacto, ¿no? Aquí ya uno necesita coger a la otra persona, o a lo mejor ponerse su ropa, ¿no? Para poder adquirir la infección. No es tanto que estoy en un salón, ¿no? Entonces, ¿qué significa acá? Ya significa un poquito más de intimidad, ¿no? Que a veces ocurre cuando nosotros somos estudiantes de medicina o médicos que estamos examinando a un paciente, pero yo lo cojo al paciente, ¿no? Por decir, si tiene una carosis, yo puedo, si no me lavo las manos, puedo atenderlo, yo adquirí una carosis, ¿no? Ese es por contacto. O otra enfermedad por contacto es una pediculosis, es decir, piojos, ¿no? Las niñas siempre están preocupadas si tienen piojos, la mamá está preocupada viendo a su hijita, si que por ahí tiene piojitos, examinándola. Y es porque los niños, cuando juegan, están muy pequeños, pegan sus cabecitas y pasan los piojos de cabecita en cabecita, ¿no? Uno diría, pues, si los piojos afectan a todo el salón, el piojo salta, vuela, pero no. Simplemente es estar tocándose uno a otro. Fíjense cómo pasan con facilidad. Y hay otras enfermedades que son las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten, ¿no? Miren, son las más todo que se transmitirse. Porque no es que un mosquito le picó, la comida que llegó, respiratoria que no lo conocía el otro, porque estaba sentado a 2 metros, ¿no? O que lo toqué de casualidad. Acá significa ponerse de acuerdo, ¿no? 2 personas, ¿no? Salvo que sea una violación, pero se ponen de acuerdo 2 personas, buscan un lugar más o menos privado, ¿no? Descubren su cuerpo, ¿no? Y tienen una relación sexual, ¿no? Que es ni siquiera piel a piel, sino mucosa a mucosa, ¿no? Entonces, miren, de todas las otras formas de transmisión es la que es
más compleja para que se produzca. Sin embargo, se produce. Las enfermedades de dominio sexual son frecuentes, ¿no? ¿Lo han visto en el caso del VIH? ¿No? Bueno, también están vinculadas pues, a la reproducción de las especies, en este caso la especie humana, ¿no? Y hay factores pues, afectivos, psicológicos, de diferentes tipos que intervienen para que esto se dé. Pero desde el punto de vista, digamos, en relación a las otras, es la más torpe en transmitirse. Entonces, acá, ¿cuáles ponemos? El VIH, hepatitis B, gonorrea, clamidia. Y hay otras dos formas de transmisión que en realidad son un poquito especiales, porque sea por cualquiera de estas formas que ingrese el microorganismo a la persona, esta es una gestante, ¿no? Le puede pasar a su hijo, ¿no? Y le puede pasar a su hijo sea a través de la placenta, sea a través del canal del parto, o sea a través de la lactancia materna. De transmisión vertical son esas tres formas, que también creo que les ha mencionado el doctor Arevalo anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Y otra forma es la transfusión sanguínea. Es decir, si también cualquiera de estas personas que adquirió alguna infección a través de estas vías, de otra, esta persona dona sangre, ¿no? Lógico, y el microbio está dando vueltas en la sangre, le puede pasar a otra persona, ¿no? Entonces, podemos ver bajo este aspecto, reforzando la clase de VIH que se dictó, que el VIH se transmite por vía sexual, ¿no? Como sabemos, y adicionalmente por transmisión vertical y por transfusión sanguínea, ¿no? ¿Sí? Que es la forma. Qué difícil hubiera sido, ¿no? Que el VIH se transmita por mosquitos, ¿no? O por vía fecal oral. El cólera, creo que vamos a tener clase de ello, cómo se pasó en semanas o meses, se extendió con facilidad a América Latina, ¿no? Habiendo empezado con el Perú. Entonces, las enfermedades infecciosas se transmiten, ¿dónde tenemos esto de los mosquitos, la vida sexual, la comida, en la vida diaria, ¿no? Los microbios se transmiten, ¿no? Aprovechando nuestra vida diaria, nuestra vida afectiva, nuestra vida laboral, ¿no? Nuestro quehacer usual, ¿no? Entonces, pues, no es tan fácil no enfermarse, ¿no? Si es que las condiciones sociales, nuevamente, están dispuestas para que esto se dé. En realidad, si nosotros queremos luchar contra las enfermedades infecciosas, podemos trabajar individualmente con las personas, pero tenemos que trabajar mucho en la comunidad, para que todo esté dispuesto de tal manera que nuestros riesgos disminuyen. Entonces, finalmente, hasta políticos deberíamos de convertirnos, ¿no? Porque es la forma. Para controlar la tuberculosis en nuestro medio está siendo casi imposible, ¿no? Y en la selva, muchas otras enfermedades también. Ya habíamos visto estas formas también de transmisión. Y tenemos también los riesgos que siempre hemos tenido las poblaciones, ¿no? Cuando uno habla de epidemias pareciera que pues es algo del pasado, ¿no? de las épocas en que la gente era muy pobre. Las epidemias han entrado en toda la historia de la humanidad y siguen dándose. Van a tener otras clases también a propósito de algunas de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita ser susceptible. Nosotros todos somos susceptibles a ¿qué? A Zika, porque nunca hemos tenido Zika, entonces nuestro sistema inmune es susceptible. Y si viene, ¿quién nos da? Ahora pónganle cualquier otra nueva enfermedad que aparezca, eso es así. Si estamos muy juntos, otro factor, ¿no? Y en las grandes ciudades estamos muy juntos. Si somos muchos, más fácil todavía, ¿no? Entonces, somos susceptibles de epidemias y esto ha ocasionado desde 1918 la influenza que afectó en Estados Unidos a millones de personas, o el ébola, que sigue matando de cuando en cuando en zonas rurales, ¿no? Pues sobre prevención. Entonces, debemos estar siempre alertas a un sistema de vigilancia epidemiológica que también será tocado en cada clase, ¿no? Y no sé, enfermedades emergentes, a las posibilidades de que una variación de algún germen usual,
o un nuevo germen que está pasando de la especie animal a la especie humana y se adapta y que todos somos susceptibles a que haya una pandemia y que estemos en riesgo. Por lo tanto, los sistemas de vigilancia en el mundo, en este momento, por decir, a mí me llegan correos a diario de dónde están habiendo nuevas epidemias en diferentes partes del mundo, ¿no? Y eso nos permite tomar ciertas medidas de manera general como país. En conclusión, ¿no? Los microbios conviven con nosotros, no lo vamos a dejar evitar que estén, más aún son útiles para la vida, pueden ocasionar enfermedades, tanto desde el punto de vista individual como también epidemias, se transmiten aprovechando nuestra vida diaria, ¿no? No siempre podemos reconocer que una persona tiene una enfermedad infecciosa, puesto que puede ser asintomático, estar infectado, o tener una enfermedad subclínica, y sí nos puede pasar, ¿no? Las personas con enfermedades infecciosas acuden más a los servicios de salud. O sea, si nosotros vamos al metro, digamos, son 1000 personas, con enfermedades infecciosas podrán haber, pues, digamos, el 2%, ¿no? Pero en el hospital, todo lo que transita por controles externos y hospitalizados y todo, que haya las 1000 personas, ¿cuántos enfermos son? Son probablemente los 1000, ¿no? ¿Sí? Entonces, el riesgo nuestro como trabajadores de salud siempre va a ser alto, por lo tanto, siempre debemos estar prevenidos y para eso vamos a tener clases. Debemos cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros pacientes, ¿no? Si un paciente con tuberculosis y tengo otro paciente que es diabético, o sea, no solo yo ser respirador o voy a buscar que la ventilación esté bien para mí, ¿no? Sino que no puede pasar de un paciente al otro, porque soy médico y no puedo permitir que haya transmisión de enfermedades entre mis pacientes, es un ser humano igual. No podemos desaparecer los microbios, debemos al final convivir con ellos, ¿no? Y bueno, creo que está el doctor, pero solamente es esto. Les mencioné que esta respuesta inmune que se genera y que nos permite diagnosticar la infección, ¿no? Si nosotros tenemos VIH, se van a producir anticuerpos contra el VIH. Entonces, si yo detecto el anticuerpo, que viene a ser la prueba de ELISA, quiere decir que el virus está ahí, ¿no? Lo estoy detectando a través de la respuesta inmune que se está generando contra ese agente. En algunos otros casos utilizo la inmunidad celular para demostrar la presencia de este agente que está ahí. Por decir, hacemos un PPD, ¿no? Que es un test cutáneo, y yo puedo determinar, ¿no? Una actividad de inmunidad celular contra el micobacterio tuberculoso. Es decir, tiene un PPD positivo, tiene tuberculosis. Tiene ELISA, tiene VIH. Entonces, muchas pruebas serológicas o cutáneas, lo que nos evidencia que es de manera indirecta la respuesta inmune contra la infección, por lo tanto puedo decir que la persona está infectada. Cuando la persona está enferma, al margen de estos test, debo de buscar al agente infeccioso. Y lo busco por un cultivo, por un flotis, por una prueba de biología molecular, ¿no? Ahora hay todo eso para poder crear el diagnóstico. Bueno, creo que aquí nos quedamos y vamos a seguir viéndonos en otra clase.